16 plazas de candidatos a la Asamblea Nacional ya están designados para los migrantes, como establece la Constitución. Y para ello ya hay algunos que se han definido una vez que el Consejo Nacional Electoral logró determinar ya la votación en el resto del mundo. Entre ellos, pues, tanto por Europa, por Estados Unidos y América. En este caso, América del Sur. Y está con nosotros uno de esos representantes, en este caso de Creo, en la Unión con los Socialcristianos, que ha puesto un asambleísta por el exterior, por los migrantes, en este caso de Venezuela. Con nosotros, el señor Juan Fernando Flores Arroyo, él es asambleísta electo por el Grupo de los Migrantes, como hemos dicho, y está junto a nosotros para conversarnos un poco primero cuál fue su posición de incluirse como parte de esta papeleta y, claro, por qué cree él que ganó precisamente esta participación de los migrantes, en este caso en Venezuela, para ponerlo en el hemiciclo parlamentario. Juan Fernando, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad y este espacio, y un saludo a todos los ecuatorianos que residen en el exterior, que además también nos están viendo por estos espacios. Bueno, ¿cuál fue un poco esa expectativa? ¿Por qué lanzarse a la Asamblea? Entiendo que la situación en Caracas, en Venezuela en general, es muy crítica y eso me gustaría que me lo cuente para que la gente también sepa de primera fuente, de una persona que ha vivido ahí toda esta situación tan complicada estos últimos 20 años y en especial estos casi 10 años de Maduro, y que no crean que lo que vemos en la televisión es eso, mensajes, fake news o, como dicen por ahí, esa prensa sensacionalista, sino que también eso hace que la persona que ha vivido allá pueda venir y contar su experiencia, y además eso sirva para que la Asamblea Nacional pueda tener una posición mucho más, digamos, real para legislar en función de que no queremos llegar a eso, lo que ahora es Venezuela. Usted nos cuenta su experiencia, por favor. Encantado. En nuestro caso, para la circunscripción de América Latina, el Caribe y África, son 30.355 los electores, siendo Venezuela el centro electoral con más participantes que tiene para nuestra circunscripción. Allí son 10.966 ecuatorianos los que votan, pero que además representan a más de 350.000 ecuatorianos que viven en Venezuela, producto de una migración de más de 40 años, donde antes Venezuela en ese sentido era el sueño hasta latinoamericano, más que el sueño americano, y que nos recibió poco a poco en ese sentido. Si bien fue un país receptor de la migración ecuatoriana, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos allá es que tenemos justamente un estado de vulnerabilidad, porque tenemos una gran población ecuatoriana que está padeciendo las mismas realidades que padecen los ciudadanos venezolanos y que lamentablemente no hay quien los pueda atender sobre esta realidad. Recordemos que además en el caso de Ecuador nosotros no tenemos embajada ni relaciones diplomáticas desde agosto del 2017, y eso ha empeorado muchísimo la situación, porque tenemos ecuatorianos que, si bien pueden mantenerse y sostenerse, donde el salario en Venezuela hoy no supera los $3 mensuales, tenemos una realidad donde muchos de ellos no obtienen la posibilidad ni la capacidad de poder surgir adelante, y eso dificulta el que el ciudadano ecuatoriano pueda también adelantar o desarrollarse allá. Es un país donde siguen viviendo más de 300.000 ecuatorianos, donde la crisis migratoria que ellos viven y la crisis económica y humanitaria los afecta de manera directa, y que para nosotros es fundamental que la Asamblea Nacional entienda que hay ciudadanos en situación de vulnerabilidad y que tienen que ser atendidos de manera inmediata. Ahora, precisamente esta situación que viven los connacionales en Venezuela no es fruto ni de lo que dice la prensa, sino una realidad. ¿Cómo nos está golpeando a los ecuatorianos en esta situación, más allá de lo que usted me ha comentado? O sea, ¿qué tan difícil es para un ecuatoriano subsistir, digo yo, o no contagiarse con el COVID, con la situación tan complicada que vive ahorita Venezuela? Bueno, nosotros hemos tenido lamentables situaciones donde ciudadanos ecuatorianos, por ejemplo, han padecido enfermedades complicadas como cáncer o enfermedades que pueden haber sido atendidas en cualquier hospital del mundo, pero que lamentablemente la falta de acceso a medicinas les quitó la vida y les arrebató el sueño de poder regresar algún día al Ecuador. En ese caso también hemos tenido situaciones donde lamentablemente los ecuatorianos se han tenido que enfrentar a una situación donde ellos no han podido surgir en materia de lo que es alimentación en uno de los países que tiene la tasa de desnutrición más alta de América Latina, y que eso nos preocupa a nosotros porque son también los familiares ecuatorianos, los niños ecuatorianos los que han venido padeciendo esto, y que nosotros siempre hemos venido denunciando que hay esta situación y que lamentablemente no se ha hecho eco de ello, porque las relaciones políticas, ideológicas siempre han mantenido que, bueno,
quienes están en el poder para quienes estaban gobernando en ese entonces eran los ideales y no estaba ocurriendo nada. Mientras aquí seguimos viendo cómo día a día llegan ciudadanos venezolanos y también, algo muy importante, ciudadanos ecuatorianos que tienen la doble nacionalidad y que han tenido que verse en la necesidad de incluso llegar a pie a su propio país. Justo a eso iba mi siguiente pregunta. La mayoría de los ecuatorianos que viven en Venezuela quizás no vienen acá al Ecuador porque con la carencia de dinero, de recursos económicos y materiales, venir acá resulta más caro. ¿Hacer qué? Además, ¿no? Porque muchos de ellos se fueron hace 20 o 30 años y no tienen sino a algunas familias que tampoco están en una situación económica muy buena. ¿Es desesperante la situación de ellos? Sí, y no solo eso, sino que no existe un plan de retorno efectivo para los ecuatorianos que quieren regresar. Y no solo los que están en Venezuela, en general no existe un plan de retorno efectivo por parte ni de la Cancillería ni del gobierno en el que el ecuatoriano pueda sentirse acogido y pueda volver al país. Y que eso ha sido uno de los grandes problemas porque, como bien lo mencionas, después de 20, 30 años regresar al Ecuador, lo único que terminas encontrándote es con un país en el cual te sientes extranjero de tu propia tierra y que a veces eso es más doloroso que sentirse en el exterior y que de alguna manera no te tomen en cuenta. Y que además consulados y embajadas no han sabido atender en este sentido a los ecuatorianos que residen en general en el exterior, en los más de 43 países del mundo donde estamos, y que eso termina generándote un conflicto donde tienes todo el anhelo de volver al país, tienes el anhelo de poder surgir adelante, de querer regresar a aportar al Ecuador, pero tienes un Ecuador que te da la espalda o de puertas cerradas en ese sentido. Así que no solo tiene que venir una propuesta desde el legislativo, sino también desde el ejecutivo a un plan de retorno efectivo para todos los ecuatorianos. Juan Fernando Flores Roy, muchas gracias. Muchísimas gracias. El nuevo asambleísta electo por los migrantes, a propósito de esta situación que se vive en Venezuela.